Muchas gracias en primer lugar por atendernos. Yo tenía una pregunta, Ajá. porque yo sé que has estudiado en UCLA, yo también viví en Los Ángeles, entonces es como que tienes mundo, pero la capacidad que tienes de mostrar la España vaciada después de todo tu viaje mundial, ¿a qué se refiere? Bueno, yo creo que tengo unas raíces en ese pueblo y entonces conozco los problemas que tienen los pueblos como ese. Piensa que este pueblo en el que yo he rodado tiene 70 habitantes. 70 personas viven solo en ese pueblo y hay muchísimos pueblos en España como ese. La gente se ha ido yendo. Entonces eso es un tema que veo porque a lo largo de los años he ido viendo como en realidad ahí cada vez hay más gente y la gente es cada vez más mayor. No hay jóvenes, no hay niños. No. Entonces es un problema que lo tengo ahí. Ni siquiera es que mi película se centre en eso, pero ese es el contexto en el que ocurre la película, porque ese contexto está ocurriendo por todas partes en España. Cierto. Además, la masía donde se rueda es la casa de tu abuela. Sí. Entonces, tú ya tienes un imaginario, una memoria de tu niñez o las vivencias que hayas tenido. ¿Cómo transformar más de las vivencias que has tenido allí en ficcionarlo en tu guión? La verdad es que fue un proceso bastante natural, porque yo fui como seleccionando de algún modo cosas que me habían impresionado a lo largo de mi vida en esa masía que tenían que ver con mi película. Entonces, por ejemplo, mi abuela tenía un piano, y ese piano tenía una partitura, siempre. Y yo me acuerdo de leerla, la partitura, y leer el texto, porque era una canción, en fin. Que lo que quiero decir es que yo lo que he hecho ha sido seleccionar elementos de aquel lugar y de otros lugares, o sea, que me ha parecido que podían entrar bien dentro de la historia que yo quería contar. Muy bien. También me llama la atención que Carmen, la protagonista, es una guionista de éxito y decide ir hacia la Tierra Baja. Eh, ¿Es como un viaje del héroe para ti o qué ocurrió por tu pensamiento para retratar a Carmen? Desde luego es un viaje interior, seguro, porque ella se va, se deja atrás un mundo en el que vivía y en el que quizás se estaba haciendo mayor. Creo que uno de los elementos clave de esta película es la edad de la protagonista, que son 55 años. Ella revisa su vida y quizás encuentra algo que no le convence y se va a este pueblo. En este lugar la espera una masía que está medio abandonada y que ella tiene que volver a poner en funcionamiento y por lo tanto tiene un objetivo en la vida, algo interesante que hacer, ¿no? Que era un poco lo que ella recuerda que hacía su abuela, mover esa masía para que realmente siguiera funcionando, siguiera dando rendimiento. Entonces, digamos que la acción principal de la película es la de esta mujer peleando porque esa masía funcione, porque esa masía dé dinero, porque esa masía le permita a ella, digamos, vivir de eso, ¿no? Y eso la mantiene muy ocupada porque ella no sabe mucho de cómo se puede hacer eso, entonces tiene que estar investigando, averiguando, hablando con unos y con otros y probando diversas iniciativas. Eso es como el mundo de ella allí, ¿no? Y en medio de ese mundo se atraviesa esta historia de amor, ¿no? Este personaje que aparece desde su pasado para decirle que nunca la olvidó. Y de esa manera estos dos mundos se mezclan de alguna manera que yo creo que es personal para cada espectador y que espero que cada uno de algún modo lo relacione y encuentre la conexión con todo esto que la película cuenta. Sí, porque además, como tú dices, la historia de amor ya en una edad madura, entonces el, la valentía, ¿no? De decir, sigo pensando en ti, no he podido dejar de pensar en ti, que en esta sociedad de clic, de tal, de bueno, pues este no me convence, va al siguiente, ¿sabes? De no ser valiente y afrontar tus sentimientos, estás mostrando ahí de ser valiente y decir, solo tengo esta vida para vivirla. Bueno, es muy bonito lo que dices, es tu interpretación y yo te la agradezco porque yo creo que he hecho la película para que la gente, por ejemplo, tú, me cuente un poco qué es lo que percibe. Sí. Y este rasgo que tú detectas es cierto. No es algo que, digamos, intencionado,
pero uno puede desprenderlo de la película. Él en un momento de su vida se da cuenta de que lleva 20 años pensando en esta mujer y decide decírselo, que Sí, eso es, digamos, lo que arranca la película, ¿no? sí. Entonces sí, bueno, efectivamente en este mundo actual parece que pasa todo muy rápido y quizás pueda sorprender que alguien se pase tanto tiempo como atrapado en aquello que una vez sintió, ¿no? Y que le lance la misma pregunta a la protagonista, ¿no? Porque él le Sí. lanza esa pregunta a ella. Y entonces la película intenta contestar a esa pregunta que él le lanza a ella. Sí, sí, maravilloso. Y por último, Miguel, me gustaría que les digas por qué tenemos que ver esta película. Es una maravilla, pero bueno, teniendo aquí el director, mejor que lo diga él. Yo creo que es una película que habla de un mundo que está desapareciendo, el de unos pueblos en los que la gente trabaja el campo y se puede vivir de ello, ¿no? Y luego creo que también que es una película que habla de sentimientos que han durado en el tiempo, que no es algo que pueda ser rápidamente olvidado, sino que es algo que todavía puedes recordar, ¿no? Creo que habla de cosas que son importantes cuando tienes una cierta edad, que descubres que has tenido una vida bastante larga y todavía tienes cosas que quieres hacer, ¿no?